Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la continuidad de funciones, haciéndole seguimiento a la última parte de límites que nosotros estábamos estudiando. Veamos, vamos a ver cómo se define la continuidad de funciones. ¿Ok? Una función f de x es continua en un número x igual a si se verifica dos puntos, que el límite cuando x tiende a A de la función es precisamente f evaluado en A. Si se da esta condición, quiere decir que el límite de la función está bien definido. Esto requiere que implícitamente se cumplan tres situaciones. La primera, que la función f de A esté definida. Y para que esto ocurra, A debe pertenecer al dominio de la función f de x. Vamos a escribir bien esta A. En segundo lugar, se tiene que dar implícitamente que el límite de la función f de x, cuando x tiende a, exista. Y como tercera instancia, que se verifique claramente que el límite cuando x tiende a sea precisamente f de a. ¿Ok? Esto me dice a mí de que la función va a ser continua. ¿Cuándo se presenta que no hay una continuidad? Cuando 1, 2 o 3 no verifican, se presenta una discontinuidad. Y eso es debido porque algunos de estas funciones que se ven aquí no necesariamente se verifican. Entonces, cuando la función que yo estoy estudiando no verifica alguno de los tres términos que está allí, nosotros podemos decir de que la función es discontinua. Supongamos que nosotros tenemos un sistema referencial de dos dimensiones. Dibujo aquí mi eje Y y voy a dibujar un eje X bastante largo para poder hacer el ejemplo. Lo identificamos, cada uno de los ejes. Y voy a trazar en azul una función que haga, por ejemplo, esto que está aquí. Y que exactamente aquí, en este punto, haga también esto que está acá. Observen que yo voy a borrar ciertas secciones de acá. Voy a borrar, por ejemplo, este valor que está aquí. Este que está aquí. Y voy a colocar unos pequeños circulitos a ver si me dan los numeritos para que lo podamos ver. Vamos a poner, por ejemplo, un circulito aquí, pequeño. Voy a poner un circulito aquí, pequeño. Voy a poner un pequeño circulito aquí. Para indicar precisamente, y aquí un circulito, pero este lo voy a hacer oscuro. En este que está acá lo voy a subrayar todo completo. Esto es una función f de x. Y la función se está definiendo.
Quiere decir que cuando ella viene aquí, en esta parte hay un salto. Y llega hasta aquí. Pero desde aquí hasta aquí hay otro salto. Y sigue la función aquí. Y aquí hay otro salto. En esos saltos, donde la función no está definida, es porque la función es discontinua. Porque está presentando saltos. En cambio, yo puedo estudiar una función que no presente ningún tipo de salto y podríamos decir nosotros de que la función es continua. Supongamos que yo tengo un ejemplo y yo le doy una función f de x que es igual a x al cuadrado x menos 2 dividido entre x menos 2. Si nosotros vamos a estudiar esta función para ver si ella tiene una continuidad, lo primero que tenemos que estudiar es el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función nosotros lo podemos escribir como dm o m. Y van a ser todos los valores que acepta esta función. Indudablemente que en el numerador yo puedo sustituir cualquier valor real, pero en el denominador yo no puedo sustituir el número 2. Es decir, que el número 2 yo se lo quito. Es decir, que esta función f de x es discontinua en x igual a 2. ¿Por qué? Porque resulta que 2 no pertenece al dominio. Uno pudiera tener otro tipo de función. Tomemos otra hoja en la pizarra. Vamos a ver aquí, vamos a escribir este que va a ser un ejercicio, un ejemplo, el b. Y voy a tener una función que está definida en dos partes. La primera parte es 1 sobre x al cuadrado, siempre y cuando x sea diferente de 0. Y la segunda parte es 1, siempre y cuando x sea igual a 0. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí de que aparentemente la función, esta que yo tengo acá, no está definida. Pero, si yo digo f evaluado en 0, indudablemente que el resultado es 1. Porque la segunda parte de la función dice que la función f de x vale 1 cuando x vale 0. Pero si yo le aplico el límite cuando x tiende a 0 de la función, porque lo voy a estudiar en 0, eso es lo mismo que escribir el límite de 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Y nosotros habíamos estudiado esto y esto se iba a más infinito. Aquí podemos ver claramente entonces de que 1, que es lo que yo tengo acá, es diferente de más infinito. Eso implica de que la función es discontinua. Es discontinua. ¿Por qué? Porque simplemente esta parte que está aquí, cuando me aparece un valor de infinito, quiere decir de que no existe el límite de la función. Por eso yo puedo decir que es discontinua precisamente en x igual a 0. Tomemos otro ejemplo para que veamos. Supongamos que yo tengo ahora la función c y la voy a escribir como la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos x menos 2 dividido entre x menos 2, siempre y cuando x sea diferente de 2. Pero voy a colocar 1 precisamente si x vale 2. Si nosotros vamos a estudiar aquí la función, el valor de 2, que es el valor que está aquí a la derecha, yo puedo decir que la función evaluada en 2 precisamente vale 1, que es el resultado que se presenta aquí. Pero cuando yo digo el límite, cuando x tiende a 2 de la función f de x, yo puedo sustituir aquí el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Observemos en todo caso que en ese límite, cuando x tiende a 2, el numerador que yo tengo acá, yo lo puedo factorizar como x menos 2 que multiplica a x más 1. Y todo eso dividido entre x menos 2.
yo puedo simplificar estos dos factores binomiales y lo que me queda en realidad aquí es el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Y cuando x tiende a 2 de esta expresión me da como resultado 3. Ahora, nosotros podemos hacer la conjetura de que cuando yo le aplico el límite, cuando x tiende a 2 de la función f de x, que me da 3, va a ser diferente que la función evaluada en 2 que me dio 1. Esto me da como conclusión para decir de que la función f de x no es continua en el valor de x igual a 2. Y así es la forma en que uno estudia estos tipos de funciones. Ahora, se pueden presentar algunas definiciones. Permítanme conseguir la parte de las definiciones para de una forma u otra hacer pegarlas pues de una manera más fácil aquí y que podamos estudiarla en mayor caso. ¿Ok? Voy a tomar una definición, o mejor, voy a tomar los gráficos de las funciones que nosotros acabamos de hacer. Déjenme solicitar aquí de qué manera yo puedo pegar 3 gráficas que necesito. Ok. Aquí yo tengo 3 gráficas de las funciones que hemos estudiado. Hay una de más, pero no importa. Si nosotros visualizamos aquí, cuando yo estoy estudiando la función, observen que en esta parte de aquí, en esta que está aquí, se está presentando una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el valor no se considera. Cuando yo estoy estudiando este aquí, podemos ver claramente de que aquí, en este punto que está aquí, la función evaluada vale 1. Pero el límite va hacia arriba y me da más infinito. Tampoco es continuo. En esta parte que está aquí, la función cuando x vale 2 vale 1. Pero la función cuando yo le aplico el límite a la estructura, me da como resultado otro valor. Quiere decir que tampoco es continuo en el número 2. Estas son las gráficas respectivas de esa que tengo allí. Ahora voy a considerar una definición para pegarla un minuto allí. Y es la definición que se da para cuando yo puedo considerar la función continua por la derecha. Porque se puede presentar el caso de que yo tenga la definición de la función que sea continua por la derecha y que sea continua por la izquierda. Entonces aquí dice, una función f es continua por la derecha. Recuerden que nosotros hablamos que cuando x tiende a por la derecha, yo la describo de esta manera, como está aquí. Entonces, si una función es continua por la derecha del número a, esto que está acá, si f es continua por la izquierda de a, es decir, que yo tengo la función y puedo argumentar que ella es continua por la derecha, se establece eso. Pero la condición para que se cumpla esto es que f también sea continua por la izquierda de a. Ustedes dirán, profesor, ¿y de manera contraria? De manera contraria también se puede definir. ¿Ok? Entonces, tengo otra definición, que es la definición de una función, pero esta vez cuando la estoy recortando o la estoy considerando solo en un intervalo. Dice aquí, miren, una función f es continua en un intervalo si es continuo en cada número del intervalo. Si f está definido solo en un lado del punto extremo del intervalo,
entendemos que es continuo en el punto extremo, como continuo por la derecha y continuo por la izquierda. Y esas son definiciones que me van a ayudar a mí a permitir estudiar la definición por la izquierda y por la derecha. Y fíjense que aquí lo que me está diciendo es esto, ¿no? De que la función es continua por la derecha o continua por la izquierda. Vamos a estudiar una función para ver qué es lo que ocurre. Para eso, voy a copiar el ejercicio aquí. Entonces voy a tener por acá un ejemplo. Entonces, mostrar si f de x igual a 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado es continua en el intervalo menos 1,1. Entonces uno dice, bueno, resulta de que yo puedo tener un valor a que pertenezca a ese intervalo, de tal manera que el a sea mayor que el menos 1 y menor que 1. Eso me garantiza de que el a va a estar dentro de esa expresión. Si yo le aplico el límite, cuando x tiende a a, yo tendría que ver qué pasa por la izquierda y qué pasa por la derecha de la función f de x. Yo vuelvo a escribir el límite y digo el límite cuando x tiende a y escribo su estructura, que es 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si yo aplico propiedades aquí, eso es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a de 1 menos el límite cuando x tiende a de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí yo puedo escribir que esto me da 1 y aquí yo puedo escribir que esto es la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a en esa a, cuando x tiende a de 1 menos x al cuadrado. Lo que estoy aplicando son las propiedades usuales que nosotros tuvimos. Quiere decir que esto me queda 1 menos. Si x tiende a por sustitución directa, esto me va a dar la raíz cuadrada de 1 menos a al cuadrado. Indudablemente que si nosotros vemos esta expresión, eso es lo mismo que escribir a la función f evaluada en a. Entonces, por la definición de continuidad, f es continua en x igual a a si x es mayor, si a es mayor que menos 1 y menor que 1. Es decir, que está por la derecha, que está dentro del intervalo. Ahora, unos cálculos similares a esto sería que yo diga, bueno, yo voy a estudiar el límite cuando x se acerca al menos 1 por la derecha de la expresión f de x. E indudablemente que eso es 1 y eso es igual a f evaluado en menos 1. Y después yo puedo tener el límite cuando x tiende a, pero esta vez por la izquierda, de la función f de x, y eso me da 1 y es igual a f de 1. De manera que la función es continua por la derecha del menos 1 y es continua por la izquierda de menos 1. Quiere decir con todo esto que la función f de x es continua en el intervalo desde menos 1 hasta 1, tomando los dos extremos. Es como si yo les dijera, yo estoy en la recta real, sobre la recta real yo ubico el menos 1 y yo ubico el 1, y yo vengo y digo, lo voy a considerar aquí y lo voy a considerar aquí. Cuando yo me estoy acercando al menos 1 aquí, me estoy acercando al menos 1 por la izquierda.
Pero cuando me estoy acercando, perdón, por la derecha, pero cuando me estoy acercando al 1 aquí, me estoy acercando al 1 por la izquierda. Una cosa es el -1 por la derecha y otra cosa es el 1 por la izquierda. Y vemos que todos los valores, indudablemente al elevarlos aquí, hacen de que la función sea continua en ese punto. Por supuesto de que la función tiene una gráfica. Y esa gráfica se pudiera hacer indudablemente. Es decir, sabiendo que f de x vale 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, yo puedo decir aquí que y es igual a 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si yo escribo aquí la expresión despejando, me queda que y menos 1 es igual a menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y elevando al cuadrado, a ambos lados de la expresión, voy a obtener que 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado es igual a menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí es al cuadrado, disculpen acá que se me pasó el marcador. Aquí al cuadrado. A este lo dejo como y menos 1 elevado al cuadrado. Esto cancela con raíz, me queda positivo, me queda 1 menos x al cuadrado. Y aquí me queda x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Y qué representa eso para nosotros? Una sección de una circunferencia. En otras palabras, es como si yo les digo a ustedes, yo tengo un sistema referencial, este que está aquí va a ser para nosotros el eje X, este para aquí va a ser el eje Y, una circunferencia donde el centro va a estar aquí, pero la gráfica de la función va a estar solo definida con esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la otra parte de arriba no está definida. Esta sería la gráfica de esta función que yo tengo acá. Existen otras definiciones de continuidad. Y yo simplemente voy a buscar y a considerar pegarlas para que se den cuenta, porque aparecen como una especie de teorema. Y aquí lo que me quiere decir es lo siguiente. Aquí lo que quiere decir es lo siguiente. Que si yo tengo una función f, que es esta, y una función g, que es esta, y las dos funciones son continuas en x igual a y x igual, en x igual a a y en x igual a c, perdón, en x igual a y x igual a c es una constante, entonces las siguientes funciones también son continuas en x igual a la suma, la diferencia, el producto por un escalar, el producto de las dos funciones y el cociente de las dos funciones. Observen que en todo caso se está presentando la misma situación de la parte de los límites. Hay otro teorema muy poderoso acá, que lo vamos a tomar como hecho, que es el que dice lo siguiente. Lo voy a anotar por acá. Ese teorema que nosotros vamos a considerar aquí es el que dice que cualquier función polinomial es continua en su dominio. Es decir, es continuo en todos los reales. Y cualquier función racional es continua siempre que esté definida, y esto es, que sea continua en su dominio. Estos son dos expresiones muy poderosas para poder hacer los límites de una función y estudiar su continuidad. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el límite de una función. Y tengo arriba x al cuadrado, perdón, x al cubo, vamos a poner aquí x al cubo, más 2 veces x al cuadrado, menos 1, sobre 5 menos 3x. Si nosotros podemos ver aquí, esto es una función racional. Cuando yo hablo de la función me estoy refiriendo a esto que está acá.
Esa es una función racional. Pero esa función racional tiene un dominio. Entonces, esta función racional es continua en todos los números reales, pero le tengo que quitar la parte donde se hace discontinua. Y la parte donde se hace discontinua es precisamente 5 partido en 3. Quiere decir que nosotros podemos considerar cuánto vale esa función. Si yo voy a calcular cuando x tiende a 2, yo puedo ver aquí que el límite, cuando x tiende a menos 2 de x al cubo, más 2x al cuadrado menos 1, sobre 5 menos 3x, nosotros podemos hacer sustitución directa y decir que esto es el límite. No lo vamos a separar, lo vamos a hacer de una vez. Eso es lo mismo que escribir menos 2 elevado a la 3 más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1, y todo esto dividido entre 5 menos 3 que multiplica a menos 2. ¿Cuánto me da este resultado? Menos 2 al cubo me da menos 8. 2 a la 2 es 4, por 2 es 8, y arriba me queda esa expresión. Si saco la cuenta acá, me queda que eso es 5 más 6, este 8 y este 8 cancelan, me queda menos 1, y me da 11. Pero si yo tengo a la función f de x, que es precisamente lo que yo tengo acá, y esa función f de x yo la voy a evaluar en el número menos 2, me da menos 1 sobre 11. Quiere decir de que el resultado que está aquí es igual que está aquí, y eso me está dando a mí de que la función es continua en todo caso. Entonces nosotros pudiéramos sacar una conclusión, porque no solo las funciones polinómicas ni las funciones racionales que están bien definidas son funciones que son continuas. Hay un teorema que me dice a mí también que yo puedo considerar, vamos a ponerlo aquí, que yo puedo considerar que las funciones polinomiales, las racionales, la raíz, las trigonométricas inversas, las exponenciales y las logarítmicas, fíjense una cosa, son continuas en todos los números de sus dominios. Y voy a hacer el recalco aquí, en los dominios. Es decir, que no importa cuál función yo tenga de la que está descrita acá, si la función está bien definida y nosotros conocemos su dominio, podemos decir entonces de que la función es continua. Por ejemplo, yo pudiera preguntarle a ustedes, yo tengo una función f de x que puede ser igual, y escribo aquí una línea de fracción, y digo, por ejemplo, en el numerador yo tengo el logaritmo natural de x, pero también tengo la función arcotangente de x. Y en el denominador tengo x al cuadrado menos 1. Entonces uno comienza a analizar qué es lo que ocurre acá. Por ejemplo, con la parte del logaritmo de x, nosotros sabemos que x tiene que ser mayor que 0. Es decir, que ya se está estableciendo una especie de condición para que exista en esa expresión. Ahora, si yo ahora voy a estudiar el arco tangente yo lo tengo que estudiar indudablemente para ver dónde es continuo el arco tangente. Y resulta que el arco tangente es continuo en todos los reales. Pero como este es a partir del 0, y yo tengo que el conjunto de los números reales yo los puedo definir desde menos infinito hasta más infinito. Yo tengo el 0 acá y me dice que la expresión es toda para acá. Todo esto está definido para el arco tangente, pero para el logaritmo es solo esto. Quiere decir que esto cumple tanto para el logaritmo como para el arco tangente. Ahora, resulta que más abajo en el denominador yo tengo la función y igual a x al cuadrado menos 1. Pero resulta que aquí yo no puedo sustituir x igual a 1
y x igual a menos 1, porque estos dos puntos que están acá no pertenecen al dominio de esa función. Entonces, aquí, por ejemplo, la función no es continua ni en menos 1 ni en 1. Entonces uno puede decir, yo puedo crear entonces una recta real y ver cuál es el comportamiento que ella tiene. Por acá yo tengo menos infinito. Por acá yo puedo tener el menos 1. Por aquí yo puedo tener el 0 y por acá yo tengo el 1. Resulta que ya sabemos que la función la tengo que estudiar a partir de acá, pero resulta que aquí en este punto no lo toma y aquí en este punto no lo toma. Entonces yo puedo establecer una especie de, digamos así, de expresión para ver dónde es continua la función. Entonces podemos ver de que la función es continua desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta infinito, sobre esos intervalos. Por acá no, porque ese no hay ni que considerarlo. Son los que están aquí a la derecha de esta expresión. Vamos a suponer que yo tengo otra función. Y a mí me dicen ahora, bueno, yo quiero evaluar el límite cuando x tiende a pi del seno de x 2 más el coseno de x. Indudablemente que yo esto lo puedo describir como una función que sea igual al seno de x dividido entre 2 más el coseno de x. Entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa con esto, con esta expresión. Entonces, uno viene y se da cuenta acá de que si yo sustituyo el valor de pi en esta expresión, el seno, al evaluarlo en pi, eso me da un valor que pertenece a los reales. Está en el numerador y no hay ningún problema. Ahora, yo sé que el coseno, cuando yo lo estudio en cualquier valor de x, siempre va a ser mayor o igual que menos 1. Pero como es mayor o igual a menos 1, el número 2 está más a la izquierda. Esto me va a implicar a mí que cuando yo tenga 2 más el coseno de x, esta expresión es estrictamente mayor que 0. Como es mayor que 0 y es positiva, entonces ella va a existir. Quiere decir que la función f de x igual al seno de x dividido entre 2 más el coseno de x es continua para todos los números reales. Ahí no va a haber definición. ¿Ok? Entonces, es continuo en los números reales, pero si yo, como lo que me están pidiendo es que estudie el límite cuando x tiende a pi del seno de x sobre 2 más el coseno de x, al hacer sustitución directa me queda el seno de x, aquí me queda 2 y aquí me queda el coseno de pi, perdón. El seno de pi es 0, aquí me queda 2 y el coseno de pi vale menos 1. Es decir que finalmente me queda 0 sobre 1 y eso es 0. Y esa parte que está acá es un valor que existe. Así que yo puedo hacer con esto combinaciones de todo tipo. Para eso yo tengo otro teorema que nosotros vamos a utilizar, que es como el teorema de composición de una función. Ese teorema de composición de la función es el mismo que nosotros estudiamos cuando estábamos viendo cálculo 1. Y voy a pegar por acá la definición para que se den cuenta. Entonces dice, si yo tengo una función que es continua en B y el límite de otra función cuando x tiende a A me da precisamente B, es porque f aplicado a g, que es su composición cuando x tiende a A, es precisamente f de B. Es decir, que el límite de una función sobre g de x cuando x tiende a va a ser igual que el límite aplicado al límite de g de x. ¿Por qué? Porque resulta que este límite de g de x que está aquí me da como resultado a mí b. Y la función f es continua en b. Es decir, que esto yo lo puedo escribir. Es como
digo ustedes con un ejemplo. Vamos a evaluar, ejemplo, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 del arco seno de 1 menos la raíz de x sobre 1 menos x. Entonces, el límite del arco seno es lo mismo que el arco seno, y aquí digo del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos la raíz de x, 1 sobre x. Lo que estoy aplicando yo son las propiedades de esta expresión. Ahora, si nosotros vemos esto, indudablemente que me queda 0 sobre 0, y eso es una indeterminación. Y hay que romper la indeterminación multiplicando por la conjugada, como se hicieron en los ejercicios anteriores. Es decir, que me va a quedar que esto es igual al arco seno del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos la raíz de x sobre 1 menos x multiplicado por 1 más la raíz de x sobre 1 más la raíz de x. Fíjense que aquí está la conjugada. Tomemos otra hoja en la pizarra. Si eso es cierto, aquí me va a quedar que esto es el arco seno del límite cuando x tiende a 1 de diferencia por su suma es diferencia de cuadrados. Y abajo me queda 1 menos x que multiplica a 1 menos la raíz de x, perdón, más. Pero al cancelar esto con esto, me queda la misma expresión, quiere decir que yo puedo simplificar todo esto con este. Y así me está quedando aquí que esto va a ser igual al arco seno del límite cuando x tiende a 1. Arriba me quedó 1 y abajo me quedó 1 más la raíz de x. Quiere decir que esto es lo mismo que el arco seno. Si x tiende a 1 de esta expresión, a mí me queda que esto es 1 partido en 2. E indudablemente, el ángulo que yo estoy consiguiendo aquí me da como resultado pi sextos. O si ustedes prefieren, 30 grados. Así que esa es la forma de estudiar las funciones, cuando yo tengo una composición con otra. Eso se puede formalizar. Y la forma de poder formalizar eso es de la siguiente manera. Es un teorema. Ese teorema lo podemos nosotros considerar aquí. Y dice que la función f es continua en x igual a a. Y la función f es continua en la función e evaluada en a. Entonces la composición es continua en a. Que eso es lo que nosotros hacemos o acabamos de hacer en todo caso. Hay otro teorema, que es el teorema del valor intermedio. Yo lo voy a colocar por acá, a pesar de que no lo estudio en rigor, porque me interesa más la otra parte. Pero vamos a colocarlo. Y este es el teorema del valor intermedio. Y dice, supongamos que f es continuo en un intervalo cerrado a b y n un número que está entre las dos imágenes. Si las funciones e imágenes son diferentes, entonces existe un valor c entre ellos dos que hace que la función sea igual a n. Eso tiene una interpretación gráfica, muchachos. Y esa interpretación gráfica se las voy a colocar aquí para que la vean. Esa interpretación gráfica lo que me dice es lo siguiente. Fíjense que yo tengo aquí la función f de b y yo tengo aquí la función f de a. La función f de b es esta recta y la función f de a es esta línea azul. Y en el medio de las dos, o más o menos en un promedio,
yo tengo la función esta roja, que es el n del cual se está hablando aquí. De igual forma, fíjense acá, que yo tengo aquí la misma función f en b, yo tengo la misma función f en a, y aquí tengo la función de n que está un poquito más abajo, pero es un promedio de valores, para un valor c, para un valor c2, para un valor c3. Y esa es una forma de interpretarlo. Por supuesto que esto también se puede pensar viéndolo como la perspectiva de una función continua de esta manera, donde yo tengo nuevamente si ustedes visualizan acá, la función, fíjense, la función f de a que va bajando, la función f de b que es esta, y una función promedio que es la función cuando i igual a n, que es lo que describe aquí. Voy a copiar un ejemplo aquí abajo, tal cual como está en el texto, para que nosotros lo estudiemos. ¿Ok? Déjenme copiarlo. Y lo voy a poner por acá. Aquí dice así. Demuestra que existe una raíz para esta ecuación que está aquí. En este intervalo, en 1 y 2. Buscamos la solución de la ecuación dada entre 1 y 2. Es decir, que yo tomo a esta función que está aquí y le evalúo en 1, que es el mismo valor que me dan acá. Y tomo esta misma función aquí y lo evalúo en 2, que es esta función que está acá. Si ustedes ven, aquí me está dando menos 1, que es un valor que es menor que 0, y aquí me está dando 12, que es un valor mayor que 0. ¿Qué indica esto? Que f en 1 va a ser menor que un valor 0 y va a ser menor que el valor en 2. Es decir, que yo puedo considerar a n igual a 0 un número que esté entre las dos imágenes de la función f1 y f2. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos saber eso, lo que tomamos es un valor un poquitito más a la izquierda de 1 y 2. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar que yo tengo aquí la recta real y yo puedo decir que tengo por aquí al número 1, aquí, y al número 2 por acá. Y este es un intervalo cerrado. Y yo estoy considerando uno por aquí muy pequeño, que es este que está aquí. Y estoy considerando otro, que fíjense una cosa, 1.3, que está por aquí. Entonces aquí ya este me está dando mayor que 0 y este me está dando menor que 0. ¿Qué indica esto en realidad? Yo estoy evaluando entre 1 y 2, pero estoy viendo de que el 0 como que es un valor que me ayuda a hacer esto, porque un valor un poquitico más acá y un valor un poquitico más allá me están dando diferentes estructuras. Entonces, si yo voy a hacer la gráfica de la función para considerar los valores, eso va a depender de los intervalos que yo tome. Porque, por ejemplo, fíjense una cosa, yo puedo considerar estas dos figuras que voy a pegar aquí. Y en estas dos figuras que ustedes ven acá, nosotros podemos ver claramente que aquí yo estoy estudiando en un intervalo menos 1, 3. Pero aquí estoy estudiando en un intervalo 1.23. Y la gráfica de la función es muy distinta, a pesar de que es la misma función que yo estoy estudiando. ¿Ok? La misma función que yo estoy estudiando. Bueno, para la próxima clase nos toca estudiar
nos toca estudiar los límites al infinito y las asíntotas. Entonces, esto lo vamos a ver el día... ¿Cuándo es que tenemos clase nuevamente? El día jueves. Bueno, vamos a parar la grabación aquí.